Sesión para Blinda L. Muchas gracias por convocarme. Bienvenido. Hoy me noto con espectadores, hoy me noto el centro de atención y me recuerda un poco a un par de vidas que tuve. Como personaje trascendente. Claro, si no, no tienes público. Ujú. Sí. ¿Quieres descargar esa vida? Sí, creo que no tendría mucho sentido arrastrar a tanta gente, si no. Ya veo que tenéis mucha expectación por saber quién esa vida, pero yo te digo que es una vida común, o sea, tampoco no me gusta muchas veces alardear o contar, demasiado esas vidas, ¿no? ¿Por qué? No sé, no me gusta. Em, Te cuento porque hay engramas. Sí. ¿Qué tipo de engramas son? Hay engramas relacionados con sentirme. Claro, cualquier palabra que vaya a utilizar, no estoy encontrando una palabra acorde en la base de datos del receptáculo, porque cualquier palabra que vaya a utilizar va a sonar sobredimensionada. Si digo que me sentí rechazado o humillado, es fuerte la palabra y no, no es tan así. No es tan así. Eh, pero sí me sentí fracasado en muchísimas cosas. Me sentí fracasado. Te quiero contar un poco algunos puntos culminantes de mi vida, donde hay carga engrámica, donde sufrí bastante, así que te lo voy a ir repasando. Vale. Yo encarné en Pressburg, la actual Bratislava. Desde bien pequeño tenía muchísimo talento musical ya. Era claramente superdotado y tenía unas capacidades innatas muy, muy por encima de la media. Así que mi padre siempre estuvo detrás, siempre intentó ayudarme, siempre intentó potenciarme. Mi nombre era Johann Hummel era mi nombre, y a los 8 años, con mi familia, nos mudamos a Viena. Allí en Viena, desde bien temprano, comencé a ser alumno, discípulo de aquel que conocéis como Wolfgang Amadeus Mozart. Él enseguida vio mi capacidad, enseguida vio mi talento y sabía que había que esculpirlo como la mejor de las obras de arte, poco a poco, sin prisa. Estuve viviendo con Mozart durante 2 años. Vivía con él y él me enseñaba.
Obviamente yo no era el único discípulo. Entre otros, me encontré con una persona que tendría una trascendencia importante para mí después. Él se llamaba Haydn, Ujú. estudiaba con Mozart también. Fuisteis compañeros. Fuimos compañeros, pero había una diferencia bastante importante de edad, ¿no? Él era mucho más aventajado, por supuesto. Pero la cosa es que Mozart siempre se fijó en mi capacidad, pero también se fijó en mi carácter especial. Lo que pasa es que entendió que yo era todavía pequeño, todavía joven. Por motivos personales, tiene que suspenderme las clases. Y estuve, eso, apenas 2 años aprendiendo con él, pero no fue mucho más. Y les recomiendo a mi padre que hagamos unas giras por Europa, para que potenciara esas habilidades. Él también había realizado giras por Europa. Así que estuvimos de giras, nos marchamos en diciembre de ese mismo año y nos fuimos a auténtica... nos fuimos a hacer una auténtica gira por muchísimas ciudades. Estuvimos en muchísimas ciudades. Estuve, estuve en Frankfurt, estuve en Hannover, estuve en Lübeck, estuve en Hamburgo, estuve en Colonia, estuve también en Stuttgart, en Leipzig, estuve también en el Reino Unido, en Países Bajos. Incluso tuvimos que suspender la gira en España y Francia, porque en ese momento estalló la Revolución Francesa. La cosa es que tuve mis primeras experiencias, por supuesto, pero yo, sinceramente, siempre me sentí incómodo. Incómodo con la gente, incómodo con que me miren, incómodo con cómo me miran. Eh, yo creo que es un tema de personalidad. ¿No te gustaba ser el centro de atención? No, nada, no me gustaba nada. Iba relacionado con ese carácter especial que decías. Sí, yo creo que mi carácter era mucho más introvertido que el de otras grandes figuras. Y eso me realizaba algún tipo de distanciamiento, incluso a veces hasta para con mi familia, porque sabía que ellos lo que querían era potenciarme, que triunfara, aparte de los problemas económicos que teníamos en la familia, muy habituales además, y era como que tuve que trabajar desde muy temprano con ese talento que tenía, no me costaba, me contrataban en alguna capilla para tocar algo, para cantar algo, y, y bien, y bien, y bien, yo lo pasaba bien, pero era como que había mucha presión para alguien tan joven, tal vez. Tenía la capacidad para salir adelante, a la gente le entusiasmaba, pero yo sentía que, digámoslo así, no podía desarrollar mi pasión. O sea, no lo desarrollaba como pasión, Ujú. sino con la sensación de tener que hacerlo para sobrevivir, para ir bien económicamente, porque íbamos muy mal, Con esa presión. mucha presión económica que hacía que no disfrutara lo que tenía que haber disfrutado realmente, y desde muy joven además, lo cual me generó muchos engramas de frustración. ¿Frustración de qué tipo? Frustración por no poder disfrutar aquello que me gustaba. No Ujú. poder disfrutar aquello que me gustaba. Tener que hacerlo porque necesariamente tenía que hacerlo. Nada más que eso. Y tuve siempre ese tipo de problemas. Estuve haciendo trabajos aquí, allá. Cuando yo me asiento en Viena, después de que en aquel entonces incluso ya había tocado en la corte en La Haya, en Países Bajos, o sea, había hecho cosas ya bastante grandes, pero cuando yo me asiento a Viena comienza una época complicada. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que en la época
estaba mal visto por un artista tocar obras que no fuesen propias. Se consideraba plagio. Se consideraba plagio. O no es ni siquiera plagio, se consideraba que te faltaba personalidad. O talento. Sí, y a mí me encantaba tocar otras obras. Disfrutaba tocando otras obras. También me gustaba mucho componer. Pero yo tuve un problema de que fui muy rebelde interiormente. Exteriormente no, porque siempre fui una persona que intenté seguir. Y yo era una persona, fíjate, mi carácter era de perfil muy bajo. Si tú me escuchases hablar en aquella vida, yo tenía un tono de voz muy bajo. ¿Me entiendes? No entonaba, por ejemplo, Mozart era una persona carismática, con fuerza, con personalidad, cuando se expresaba, ¿sí? Yo no. Yo era una persona de un perfil bajo, susurraba, casi no hablaba, hablaba poco, no socializaba. Introvertido. Y muy introvertido. Entonces a mí me gustaba que hablara mi música, pero a mí me gustaba ir a mi bola. Es decir, componer lo que quisiera, al ritmo que quisiera, tocar lo que me gustaba y muchas veces improvisar. Amaba improvisar. Yo agarraba el piano, me ponía a improvisar y podía tocar cualquier pieza. Pero esto a la gente no le gustaba. Cuando yo tenía que tocar en un lugar determinado, en una ceremonia determinada, en un evento determinado, tenía que tocar determinadas obras que casi siempre tenían que ser propias. ¿Me entiendes? Entonces, había una presión de tener que tener terminada la obra para determinado evento o momento. Y además, si quería el trabajo, porque económicamente íbamos mal. Con lo cual muchas veces yo trasnochaba mucho, me tiraba muchas horas con la música. Entonces, me hizo odiar en parte mi gran pasión. ¿No? No me gustaba tocar en un salón para mucha gente, para que todo el mundo me escuche. Aquella pieza que todos decían que tenía que tocar. Me gustaba tocar lo que me daba la gana, cuando me daba la gana, para quien me daba la gana, y no podía hacerlo por la presión económica. Y entonces ahí generé bastante animadversión hacia la propia música, o sobre todo, no hacia la música la amo, la amaba y la amo ahora como espíritu, pero sí a la forma de cómo interpretarla, ¿no? Esto se complica todavía más cuando, a mi vuelta a Viena, comienza a irrumpir con fuerza un nombre, Beethoven. Él tenía fuerza, era carismático. Antes de eso, yo había estudiado durante mi gira, había estudiado con gente de renombre como por ejemplo Salieri. O sea, yo había estudiado con gente de renombre, pero en el momento en el que Beethoven irrumpe, con fuerza además, empieza a generar una ola contraria a la mía. Había una rivalidad que yo creo que no era sana entre Mozart y Beethoven, ¿sí? Y yo era el sucesor de Mozart porque había aprendido de él. Era su discípulo. Y como estábamos los dos en Viena, se generó una competencia sin igual, nos comparaban, la gente quería que nos peleásemos, la gente quería que nos llevásemos mal, la gente quería que hiciésemos el espectáculo, el show, cuando nos veíamos. Pero la realidad es que nos hicimos excelentes amigos. Porque yo la primera vez que lo veo tocar, me fascina. Me fascina. Y lo admiro. Muchísimo además. ¿Sí? Sí. Aunque yo admiraba fuertemente a Mozart, admiraba fuertemente a Haydn, porque, digamos, fueron mis maestros. ¿Sí? Pero me fascinaba el estilo propio que tenía Beethoven. Y de repente es como que sintonizamos, a él le encantaba también, él tenía una fuerte admiración por Mozart, él lo admiraba lo más posible, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo era su discípulo y era con quien podía tener mayor contacto. Yo la realidad es que
nos hicimos amigos, o sea, conectamos enseguida, al instante. A los dos nos fascinaba la música, los dos teníamos unos gustos similares, aunque teníamos distintas maneras de entender la música y de interpretarla, pero fue un flechazo en el sentido positivo de la amistad. O sea, nos hicimos muy fuertemente amigos, tanto es así que fuimos los mejores amigos el uno del otro durante mucho tiempo y la gente esto no lo quería y no lo entendía. Y él tenía, vosotros diríais hoy, un grupo de ultras, de hinchas, de fans muy tóxicos, muy tóxicos. Y comenzaron a criticar mis obras, fuertemente además, todo lo que componía. Si bien a la mayoría le gustaba, mis detractores eran sus seguidores. A mí siempre me decía el buen Beethoven que no hiciera caso de lo que decían. Lo poco que yo pude hablar con él, hasta que él tuviera un problema de oída bastante severo. Pero ¿me entiendes? Y él, en cambio, sus seguidores siempre iban contra mí, me criticaban de desapasionado, me criticaban de que no ponía todo de mí cuando tocaba, de que era una música que no transmitía. Y es cierto que yo cuando tocaba, tú puedes tener una imagen, ¿sí? De la persona que toca apasionada, ¿sí? Realizando movimientos casi involuntarios, ¿sí? Casi poseído por la música, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Este es Mozart, pero no yo. Yo era tremendamente tranquilo, desapasionado, es cierto. Pero mi manera de poner pasión era otra. ¿Me entiendes? Sí. Yo ponía pasión de otra manera que ellos no podían entender. Yo por dentro vivía la música que estaba tocando Claro, cada uno tiene su y la estilo. amaba, sí, pero bueno, sus fanboys, como diríais hoy, me atacaban mucho. Eran haters míos. En definitiva, lo pasé bastante mal. Tuve una época bastante mala, de críticas, aluvión de críticas, entonces así que me hizo apartarme en periodos largos de la música, en periodos en los que iba mejor económicamente y podía permitirme alejarme. Buscaba trabajos que me permitieran tener meses de descanso, porque me quemaba mucho y no estaba preparado para tanta crítica. No me sentaba bien, evidentemente había roles del ego, evidentemente que dependía de la aprobación de los demás y veía que la gente no me aprobaba, pero también ese perfil bajo tenía que ver con que yo tenía roles de baja estima, no quería que la gente me viera, quería pasar desapercibido y sabemos que eso también es un rol del ego. El rol del ego no es solamente el que se sube al pedestal para ser adorado, es también aquel que se esconde, se tapa. Esto lo ha explicado en varias oportunidades el querido maestro Shonakan Urel. Y es como que yo tenía ese rol del ego, ¿no? De no querer trascender, no querer triunfar. Quería estar tranquilo, solo, con mi música, conmigo mismo, para mí, tocar para mí, para nadie más. Esa sensación de encerrarme en una burbuja, ¿no? Pero por mi familia que lo había dado por mí, permanentemente volví al ruedo, ¿no? Pero me hizo daño, tuve momentos complicados, convulsos y complicados, y ahí es donde tengo la gran parte de engramas. Todos los engramas los tengo asociados a esa parte. Me hizo, en parte, odiar la música, entiéndeme, insisto, todavía la amo, pero... Claro, porque lo tomaste como responsabilidad y obligación para poder salir Y adelante. además la gente me criticaba mucho, mucho, mucho. O sea, Beethoven tenía una base muy fuerte, muy fuerte. Sí, que somos personas, ¿no? No somos de hierro, entonces las Era muy duro, ¿eh? críticas En nos pueden aquel doler. momento competir con Beethoven era durísimo. Yo claramente competí con él. Sí, en la misma ciudad, en el mismo lugar, con el mismo tipo, entre comillas, de música, competíamos, claramente. Era como un Mozart contra Beethoven, ¿no? Porque yo venía de la escuela de Mozart, ¿no? Lo que más me llenaba, sin duda alguna, eran mis clases como profesor, cuando comencé a dar clases de música. Creo que eso es lo que más, la parte de mi vida que más aprecié y amé.
Claro, porque no tenías público, solo esos Mucho más que los alumnos, ¿no? conciertos. O Y era sea, mucho más íntimo. exacto. El hecho de estar con mis alumnos, el hecho de sentirme que yo era Mozart, porque yo lo admiraba tanto, y yo era él, ¿me entiendes? Ujú. También aprendí, ¿eh? Estuve aprendiendo de Haydn también, que yo era muy amigo suyo, claro, ¿no? Y me enseñó a tocar el órgano también, aparte del piano, y aprendí mucho también con él, ¿eh? Mucho también con él, ¿sí? Sí, Pero digamos que yo me gustaba tener alumnos, enseñarlos, hacer como me hizo Mozart a mí, ¿no? ¿qué es lo que te hizo a ti? Pulirlos, Ujú. ayudarlos, pulirlos, motivarlos, ¿no? Para que salgan adelante, ¿no? Luego las circunstancias personales de cada uno ya fuera otra historia. Yo, Sí, por ejemplo, tuve de alumno al hijo de Mozart. ¿Qué mejor podía hacer que devolverle a Mozart lo que él había hecho por mí? Nada mejor que eso, ¿me entiendes? sí. Y Eh, eso es gratificante, ¿no? También. muy gratificante, muchísimo, muy gratificante. Eh, es así, es así. Yo te inspiré mucho en mi época. Hubo personas como Schumann que se inspiraron en mi música para hacer la suya. Es decir, tuve éxito, pero yo me sentí frustrado. Me sentí que no tuve el éxito que debía porque Beethoven me eclipsó. Nunca tuve nada personal porque luego hablaba con él y era una delicia de persona, ¿me entiendes? Sí, fue la sociedad, el entorno, Exacto, las lo otras tóxico que era. personas. Es decir, no tenía nunca, no tuve envidia, no tuve rencor, no tuve nada contra él, sino una gran amistad. Pero, Fue el entorno, sí, los terceros. y trascendí en mi música, por eso estoy aquí contando mi vida como Hummel, pero es cierto que hubo otras personas que hicieron que yo creo que no llegara al punto que pude haber llegado. Insisto, personas como Schumann me copiaron positivamente, se inspiraron, digamos, pero hubo otras que me criticaron mucho y se alejaron mucho de mi música. Además porque me gustaba mucho tocar piezas de otros. Y esto no estaba bien visto en la época, ¿me entiendes? Sí. Improvisar, o sea, este tipo de cosas, ¿no? En fin, eso es lo que quería contar de la vida. Claro, improvisar es fluir, ¿no? Al Al fin y al final, cabo. fíjate, y no quiero transmitirle todavía más carga al espectáculo, yo desencarno con un problema de un cáncer en el pulmón, o sea, tiene mucho que ver en esa parte, y tampoco quiero ahora transmitirle una severa carga, pero bueno, en definitiva, mis engramas están ahí. Amé mi época, de profesor, Ujú. pero eh, esos fueron mis engramas. ¿Cómo te encuentras? Más descargado, claro, más aliviado. A ver, ten en cuenta que no era la vida que más me condiciona, ¿me entiendes? Sí. Ni la que tuvo más carga. Lo que pasa es que como, entre comillas, estáis tan pesados con preguntarme pues mis vidas de personaje trascendente, mis vidas trascendentes, pues digo, venga, les toco una y que se queden tranquilos. Pero no te hubiera tocado esta. He tenido Sí. otras vidas peores. Pero ¿Me igual, entiendes? Esta no fue una severa carga, pero es cierto que le condiciona mi rol, ¿eh? es lo que te iba a decir, yo digo que al menos descargar esta Mi rol vivencia, a día de hoy tiene esa pericia tremenda con el piano. Lo tiene. sí, Pero también tiene ese desapasionamiento por él. o de tocar en público, ¿no? Que no quiere. Correcto. O de Por querer eso digo. alejarse, Mm. de querer apartarse, de no querer trascender, Por eso digo de que, tocar para sí mismo. sí. Tiene que ver con estos engramas. Entonces, de esta manera le puede ayudar a Lo que aliviarse pasa es que él y... ya tiene, sí, eso queda aliviado. Lo que pasa es que él tiene ya una idea preconcebida. ¿Me entiendes? Quiero decirte, si esto ocurre en un niño de 5 años, probablemente el niño queda limpio porque no tiene preconceptos ya. Entonces, al borrar el engrama se soluciona. Por eso es tan importante borrar engramas antes de que la persona nazca. En el feto. Con todo lo complicado que eso es, porque tienes pocos meses para hacerlo. Sí. Pero cuando no se logra, ya, una vez el engrama ya te afecta, tú no entiendes por qué no quieres hacer algo. Entonces le buscas una justificación, lo que sea. Y eso te vale para aferrarte y decir, no lo voy a hacer. ¿No? Ya tienes una opinión, no lo voy a hacer. Y aunque eso quede libre, el no lo voy a hacer, ahora tumba el preconcepto si puedes.
¿Me entiendes? Ya no es tumbar el engrama, es tumbar el preconcepto. Y las personas cuando nos hacemos mayores, asumimos muchos preconceptos. ¿Me entiendes? Sí. Es eso. Ujú. Tenemos algunas preguntas. ¿Quieres dar primero un descanso a Raúl y después volvemos a conectar? No ¿O porque quieres que no hay. siga? No porque no hay muchas. Si quieres lo hacemos del tirón. O sea, no hay mucho que Vale. decir. La mayoría ya te las sabes. Sí. ¿En qué plano encarnaste en esa vida? En esa vida encarné en un plano 4, subnivel 5, Sí. ¿sí? Y Y desencarno en un plano 4, subnivel 5. Es decir, mantienes. cumplo mi rol, cumplo mi misión. El problema es que yo tenía muchos roles del ego. Es decir, desencarnar en el 4.5 como Tetán. ¿Por qué? Porque pesó más el servicio que yo había hecho. Sí. Tú piensas que yo había dejado un legado muy, muy grande en varios tomos publicados sobre enseñanzas musicales. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, el legado que yo había dejado a nivel de profesor era muy alto. Mucha gente cree escuela propia. A pesar de haber partido de Mozart, yo creo escuela propia. Y mi muerte se identifica con el fin de una era de la música. Imagino. Claro, quiero decir, pues lo digo porque siempre estuve a la sombra de Beethoven, pero entrecomilladamente, yo hice escuela y logré ser completamente trascendente, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, yo cumplo mi misión completamente. Dejo para la historia temas que hoy podéis escuchar, sí, Ujú. que son míos, y interpretaciones o reinterpretaciones de otros temas, de otros autores. Y eso queda para la posteridad. Otra cosa es que mi rol tuviera infinitos roles del ego. Te los he explicado antes. Pero pesó mucho más el legado. Ujú. Si no hubiera habido esos roles, esos engramas, esa frustración, esa humillación, esa sensación, ¿hubiera desencarnado en un plano 5? Seguramente sí. Pero si no hubiera, sobre todo en el final de mi vida, ¿sí? Porque en el final de mi vida estuve realizando varias composiciones, giras, etcétera, y sobre todo es cuando hice mi trabajo de profesor. Si yo no hubiese hecho eso, mis roles me hubieran jalado el plano 3. ¿Me entiendes? Ujú. Como persona, yo hubiera jalado al espíritu, al plano 3. Lo que lo mantuvo y lo que lo sostuvo fue que el servicio era superlativo, estaba por encima de lo común. No era un servicio de plano 4, sino de plano 5, lo cual hizo que se sostuviera. Ujú. Entonces queda claro que llegaste a cumplir esa La misión. misión a cumplir, eso sin duda. Otra cosa es que me frustré, que me grabé en gramas cumpliendo mi misión. Sí. Sí, y eso es posible que pase también. ¿Qué grado te llegaste a desarrollar? Altísimo. O sea, piensa que yo además tenía un don. Don, bueno, ya me entiendes. Según lo veas, era una virtud o un defecto. Una característica, digamos, es que yo era muy introvertido. Claro, la introversión es mala porque te generan gramas, pero es buena porque te conecta contigo mismo. O dicho de otra manera, te conecta con tu tetán. Ujú. Yo tenía una capacidad de, ¿cómo se dice? Evasión de la realidad mayor que la que tenía Mozart o Beethoven. Sobre todo Mozart, porque Beethoven se tuvo que evadir de la realidad por sus problemas físicos también. ¿Sí? Sí. Yo tenía una evasión más grande de la realidad que la que tenía Mozart. Entonces, eso hizo que conectase más conmigo mismo, ¿no? Yo llegué a un grado de tetán operante 12, para que te Wow. hagas una idea. Mucho, ¿eh? Claro, por Sí, eso sí, sí, captas sí. esas composiciones, aparte de la capacidad de luego interpretarlo, que eso es otra historia. Eso evidentemente me viene de vidas atrás. Por eso, con 3 años, yo ya tenía una capacidad innata y a los 4 leía partituras. A los 4 leía partituras. Porque mi habilidad musical venía de otros mundos, de otras vidas, de otros momentos. Ujú. Donde también he compuesto cosas y donde incluso he compuesto melodías que han podido ser que se reviertan en gramas o modifiquen el ADN. Esto También. lo he hecho en otras Wow. vidas. Y un día ya te explicaré cómo funciona, porque eso es otra historia. Muy interesante. Sí, sí, pero da para sesión aparte. Ojalá se pudiese dar aquí también, ¿eh? No, Nosotros. es imposible que se dé. A ver, hay músicas que lo pueden lograr en una pequeña, un pequeño Sí. porcentaje, pero a ese nivel de otros mundos es completamente imposible, porque estamos hablando de unas melodías que son inaudibles para vosotros. ¿Me entiendes?
Ujú. Y solo si son audibles son capaces de modificar el código genético. Entonces depende. Tú no puedes componer algo que no puedes escuchar bien. Bueno, el caso de Beethoven era un... Pero tú me entiendes, ¿no? No puedes. Entonces no puedes tocar melodías que no se pueden escuchar, que no puede escuchar vuestro oído. Y además no hay un receptor que lo pueda escuchar. Por lo tanto, olvídate de eso. Eso en vuestro mundo es imposible. En otros mundos que tienen una capacidad auditiva mayor, sí, porque no, pueden registrar Septiembre. frecuencias, claro, que no podéis registrar vosotros. Y esas frecuencias son sanadoras. Pues yo digo, en vuestro mundo imposible, pero no es un tema de ahora, es un tema, a ver, que si en un futuro se puede modificar el ADN con tecnología y puedes lograr nacer con unas orejas de otro mundo, pues a lo mejor se pueda lograr, pero yo no estoy ducho en tecnología, o sea que no te puedo yo decir. Yo soy un tetán artístico y no de tecnología. Eso ya se lo dejaría a alguien como Noriel, por ejemplo, que sabe más de eso. No lo Ujú. sé si eso es posible. ¿Qué edad espiritual tienes? 13 millones de años. ¿Y cuántas vidas has tenido? 219. Me gusta encarnar y probar cosas nuevas, sí. ¿Ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros Sí, mundos? sí, varias. Claro, varias. Ya lo sabes, hay alguna otra también. Mucho más contemporánea, mucho más actual. Sí, sí. Ujú. Como deportista y músico también. Y, bueno, hay cosas ahí. Ya te lo contaré. Vale. ¿Tu guía espiritual y tu ángel guía se mantienen? ¿Sigue siendo tu guía Lorien y tu ángel Cires Dan? Sí, sí, a día de hoy sí. ¿Nos quieres decir qué opinión tienes sobre Mozart, quien fue su maestro? No, bueno, no puedo decir nada más que palabras positivas. De hecho, tengo un vibro también en un círculo de afinidad muy parecido al suyo. Sí. También. Es un genio, siempre fue un genio adelantado a su época. No puedo decir nada. Solo tengo halagos hacia él. Y hacia Beethoven también, si me vas a preguntar, porque lo he dicho antes, yo lo admiraba, realmente, y teníamos muy buena relación, a pesar de que habrá gente que le gustaría escuchar ahora, de parte de Hummel, que odiaba a Beethoven. No lo voy a decir porque es mentira. Tenía muy buena relación con él. Ujú. Lo admiraba mucho. Los maestros que conocemos que tienen mayor afinidad sigue siendo Storel, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Sí, le puedes sumar perfectamente a Mozart, perfectamente. Vale. ¿Quiere darnos algún mensaje, algún No, pequeño no, porque el mensaje? receptáculo está muy desestabilizado ya. Prefiero dejarlo aquí. Gracias por, bueno, supongo que por traerme público, que tampoco es que me hiciera a mí mucha ilusión. Y bueno, si le ha servido un poco a todo el mundo, pues me doy por satisfecho. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta todo momento.